Llegar al Guaviare fue la parte fácil. Lo realmente difícil fue abrirse paso, asentarse, formar un futuro en medio de la sabana y de la selva. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos cultivar? ¿Debemos dedicarnos solo a la pesca? ¿Debemos sobrevivir únicamente asesinando animales para sacar sus pieles? ¿Y si dejamos de buscar caucho y mejor empezamos a sembrar los árboles de caucho? La marihuana parece buen negocio. Nos ponemos a cultivarla, traemos vacas y nos convertimos en grandes ganaderos, sembramos cultivos de pan coger, criamos marranos, ponemos una tienda, nos inventamos algo. Esas eran las dudas que corrían por la cabeza de prácticamente todos los colonos, unos con más dinero que otros, unos luchando apenas por sobrevivir, pensando cómo sacar adelante a sus familias, armándose únicamente con un hacha y un machete, una cantimplora y una escopeta para ir a adueñarse de un terreno, para cultivar, para forjarse un futuro. Por eso, cuando hoy dicen que un hacha en un monumento es una apología a la deforestación, habría primero que preguntarse quién lo dice. ¿Un funcionario desde un escritorio en una oficina con aire acondicionado? ¿Un niño de colegio? ¿Un estudiante universitario? Personas que jamás han entendido lo que significa colonizar o por lo menos tumbar monte para sembrar, para vivir. Un hacha no es apología a la deforestación. El hacha fue la herramienta que usaron nuestros colonos hace más de 60 años para no morirse de hambre, no por avaricia, sino por supervivencia. Hoy podemos juzgarlos desde nuestra realidad actual, desde la comodidad de nuestras casas, con calles pavimentadas, con internet, celulares, televisión, ventiladores, aires acondicionados, pero en esos tiempos era tumbar o morir. Y cuando eres un hombre o una mujer con hijos que te miran con esperanza, sabiendo que vas a dar la vida para que ellos no mueran de hambre, entiendes que esa era la motivación. Esa fue la fuerza impulsora que colonizó al Guaviare. Cuando en la década del 60 empezaron a llegar colonos en grandes cantidades, atraídos por la idea de poder tener un terreno propio, un pedacito de Colombia a su nombre, lo primero que muchos vieron como posibilidad fue la cacería comercial. Empezaron a matar animales como la nutria de agua, el jaguar, el caimán, el güiro, para vender sus pieles a precios supremamente bien pagos. Pieles que en muchas ocasiones valían más que un gran atado de madera y representaban una oportunidad de no vivir alcanzados, de respirar un poco económicamente, aunque el impacto sobre la fauna, la verdad, fue devastador. Pero una vez el negocio de las pieles empezó a decaer, los campesinos tuvieron que mirar hacia otras formas de subsistir y progresar, porque nadie quiere vivir eternamente al límite, mucho menos teniendo familia. Por ello, algunos encontraron en la tala y comercialización de madera otra alternativa, aprovechando que el INDERENA, es decir, el Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, apoyaba la explotación de especies como el cedro, achapo, arenillo, comino, marfil, ceiba, yarumo y sangretoro, además de otorgar permisos para tumbar bosque, sacar madera, movilizar trozas, instalar aserríos y transportar cargamentos hacia el Meta y hacia Bogotá. Pero no todo era permisividad. El Inderena también realizaba decomisos cuando la explotación era ilegal, y por eso muchos colonos todavía recuerdan los famosos salvoconductos del Inderena, necesarios para mover madera por carretera o por río. La entidad impulsó además campañas de conservación de fuentes hídricas, protección de caños y morichales, prevención de quemas y manejo de fauna silvestre. Incluso promovió viveros y programas de reforestación, aunque muchas veces esos esfuerzos parecían pequeños frente a la velocidad brutal con la que avanzaba la colonización. Adicional a esto, perseguía el tráfico de animales, la cacería comercial, la venta de pieles y la extracción ilegal de tortugas, micos y aves exóticas, porque en esa época era realmente común ver comercio de fauna amazónica y el Inderena realizaba operativos en puertos y carreteras. Pero para 1993 el Inderena fue liquidado tras la creación del Ministerio de Ambiente y sus funciones
fueron asumidas por el mismísimo ministerio y por las corporaciones autónomas regionales, que en el caso del Guaviare terminaron siendo asumidas por la CDA. También es imposible hablar de la historia del Guaviare sin mencionar el INCORA, el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, que tuvo un papel gigantesco, especialmente entre las décadas de 1960 y 1980, cuando esta región vivió una colonización acelerada. En términos sencillos, el INCORA fue la entidad encargada de adjudicar tierras baldías, legalizar fincas, crear reservas y resguardos indígenas, organizar procesos de colonización, resolver conflictos por tierras, abrir zonas de producción agropecuaria, medir predios, realizar levantamientos y entregar adjudicaciones, convertir el rancho en el monte en una finca legal. Por eso todavía hoy muchos viejos colonos dicen con orgullo: el INCORA me tituló la tierra. Pero el INCORA tampoco fue un santo. Chocó constantemente con el INDERENA, porque mientras uno quería colonizar y entregar tierras, el otro quería proteger los bosques y reservas. Mientras uno promovía ocupación campesina, el otro advertía sobre deforestación y zonas protegidas. Por eso hubo conflictos alrededor de la Reserva Forestal Amazónica, las sustracciones de reserva, la expansión ganadera y la tala de la selva. En 1971, por ejemplo, se sustrajeron enormes áreas de la Reserva Forestal Amazónica en San José del Guaviare para permitir colonización y adjudicación de tierras. Y a pesar de todas esas contradicciones, no se puede desconocer la importancia del INCORA en el Guaviare, porque aceleró las bonanzas agrícolas del maíz, del arroz, de la yuca y de la ganadería, aunque también terminó facilitando indirectamente la expansión cocalera en los años 80, aun cuando esa jamás fue la intención oficial. Hubo una época en que el Guaviare sembraba con esperanza, mucho antes de que la coca se tragara buena parte de la economía campesina. Estas tierras olían a maíz recién secado al sol, a arroz pilado, a bodegas llenas, a mulas cargadas atravesando esas picas que los colonos llamaban carreteras. Y en medio de toda esa historia apareció una entidad que los campesinos todavía recuerdan con nostalgia: el IDEMA, el Instituto de Mercadeo Agropecuario. No era simplemente una oficina del Estado. Para miles de campesinos del Guaviare, el IDEMA era la diferencia entre perder la cosecha o poder sobrevivir. Y ahí apareció, salvando la patria, esta institución, el IDEMA. El instituto llegaba, compraba cosechas, regulaba precios, almacenaba granos y evitaba que el mercado acabara con los pequeños productores. En muchas regiones apartadas de Colombia, incluyendo el Guaviare, el IDEMA terminó convirtiéndose casi en un salvavidas económico. Muchos campesinos recuerdan las filas interminables de vehículos, de mulas, las bodegas repletas y las jornadas eternas esperando turno para vender la producción. Recuerdan también las básculas, los sacos marcados con tiza y los funcionarios revisando humedad y peso, porque sí, en esa época el maíz del Guaviare sí tenía comprador y el arroz también. Incluso existen registros donde se evidencia que gran parte de las compras del IDEMA en el Guaviare estaban concentradas precisamente en maíz blanco, maíz amarillo y arroz, que eran los productos fuertes de la región durante aquellas décadas. Para muchos campesinos, aquello generó una sensación de estabilidad que jamás habían conocido. Sembraban sabiendo que algún día alguien podía comprarles. Sembraban porque el Estado, al menos durante un tiempo, parecía mirar hacia esta esquina olvidada del país. Tanto fue el impacto del IDEMA en regiones como el Guaviare, que incluso décadas después de su desaparición, muchos colonos siguen hablando de esta entidad como una especie de época dorada del agro. Pero hagamos una pausa, porque la maldita corrupción tampoco ha sido ajena al territorio del Guaviare. Sí, corrupción representada en disque servidores públicos que le decían al campesino que la cosecha estaba húmeda, mojada o estropeada, y que por eso no podían comprarla a los precios que estaban fijados. Y así no le dejaban más alternativa que venderla a precio miserable
pero a dueños de tiendas o pequeños supermercados, o gente del común que se ofrecía a comprar sus cosechas. Precios que muchas veces ni siquiera alcanzaban para recuperar lo invertido en producir todo ese alimento. Pero el campesino, el pobre campesino, ante la necesidad, debía vender, aunque fuera para rescatar algo de lo invertido. Y luego, lo más triste es que ese intermediario, sin que el campesino lo supiera, iba y revendía esa misma producción al IDEMA, al precio real, repartiéndose la ganancia con el disque servidor público que originalmente había rechazado una cosecha que realmente sí estaba en buenas condiciones. Hubo momentos en que la producción fue tan grande que no era raro que llegaran aviones cargados de costales de plata para comprar maíz o arroz. Pagaban en efectivo, llenaban el avión y se iban. Fue la primera vez que mucha gente vio tanta plata junta en esta tierra y además metida en costales, mucho antes de que sucediera en la bonanza de la coca. El padre Luis Grajales recuerda incluso una cosecha tan abundante que el IDEMA se quedó pequeño. Sus bodegas se llenaron. Entonces le pidieron a la curia que prestara la hoy iglesia catedral para almacenar arroz y maíz y evitar que se dañaran a la intemperie, y la iglesia quedó llena desde el suelo hasta el techo. Las misas debieron hacerse afuera, incluso en el parque central, porque dentro del templo ya no había espacio ni siquiera para el párroco. Sí, es cierto. Luego de la bonanza de las pieles, llegó la bonanza de la marihuana, pero esa bonanza estuvo mucho más concentrada sobre las márgenes del río Guaviare, mientras gran parte del resto del territorio seguía cultivando arroz y maíz sin mirar hacia lo ilícito. Y como estos productos abundaban, algunos particulares vieron una oportunidad de negocio y decidieron montar un molino donde comprar la producción y procesarla para venderla de otra manera. Fueron Eutimio Ortiz y su hermano Luis Ortiz quienes entendieron el potencial de montar un molino y empezaron a comprar y a triturar, a convertir en harina lo que los campesinos les llevaban. Aquello se convirtió en una alternativa para los emprendedores del campo, para los cultivadores, para quienes necesitaban vender su producción. Ese molino se ubicó en la esquina donde alguna vez estuvo el estadero Picapiedra y hoy funciona el Centro de Diagnóstico Automotriz, el CDA, donde los que andamos en moto hacemos la revisión técnico-mecánica, justo donde se unen la Avenida El Retorno y la calle 19, en toda la esquina de la CDR, donde hoy están esos semáforos que ya no funcionan. Ahí, en ese punto exacto, ante la enorme cantidad de arroz, se instaló, como ya dijimos, un molino que compraba producción a todos los campesinos a precios razonables. Los productores debían esperar turno por orden de llegada, y esos turnos muchas veces se hacían eternos. Pero antes que convertirse en un problema, aquello terminó creando nuevas oportunidades de negocio. Por eso empezaron a vender bebidas consumidas antes y después de las ventas. Y como la temperatura siempre ha sido alta en nuestra capital, tiempo después decidieron hacer una pequeña inversión para que los campesinos no solo bebieran, sino también se refrescaran, y así nació la primera piscina de nuestro municipio, una piscina que ni siquiera necesitó otro nombre distinto, simplemente era la piscina El Molino. Conforme pasaba el tiempo, la afluencia de público era cada vez mayor. Ya no solo iban vendedores de arroz, también llegaba la gente del pueblo a bañarse, a compartir en familia, a pasar la tarde, a saber por primera vez qué era disfrutar de una piscina. Y en palabras de don Hernando Fonseca Rodríguez, más conocido como el Diablo, la bonanza del arroz empezó a decaer, y esto debido a que la coca empezó a hacer presencia, y para la gente del campo era mejor sembrar matas de coca, procesar y sacar esa harina a escondidas para ganar un poco más que con sus cultivos. No eran necesarias las mulas de los arrieros, ni los camiones llenos que se enterraban en esas trochas que llamaban carreteras. Esta realidad golpeó al molino,
y sobre los años 1982 o 1983, los hermanos Ortiz sacaron un préstamo grande, sustancioso, ante la Corporación Nacional de Turismo para crear una discoteca, hotel y reformar la piscina, y para obtener el dinero dejaron en prenda el lote donde se construiría. El proyecto comprendía 40 habitaciones, una discoteca y, como dijimos, mejorar la piscina. Pero el dinero no se invirtió en su totalidad en la obra y el hotel quedó en obra negra, lo que generó un juicio ejecutivo en la ciudad de Bogotá contra el señor Luis Ortiz, llevando a que el ministerio secuestrara la obra y nombrara a don Hernando Fonseca García, más conocido popularmente en nuestro municipio como el Diablo, como secuestre de la obra. En otras palabras, como el encargado de cuidar esto por parte del ministerio. El Diablo empezó a administrar el molino en el año 1985 y hasta aproximadamente 1989, periodo durante el cual se convirtió en un sitio de esparcimiento y club social de la capital, con concursos y reinados realizados en sus instalaciones. Algún tiempo después, empezaron a escucharse rumores de asesinatos dentro de la edificación, desapariciones, ajustes de cuentas, y el ambiente familiar comenzó a desaparecer porque ya representaba un riesgo llevar niños a un sitio donde permanecían hombres armados y donde se creía que se ajustaban cuentas. Para mediados de la década de 1990 ya no quedaba casi nada del lugar glorioso que un día fue el Molino, la primera piscina de San José del Guaviare. Durante años quedó convertido en un edificio abandonado, usado por muchachos para hacerse retos de miedo, por las noches alimentándose por el mito de que allí asustaban almas en pena. Durante casi 2 décadas, es decir, hasta finales de la década del 2000, y después de mucho batallar, el lote terminó siendo asignado a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, y en 2013 comenzó la construcción de la sede que hoy conocemos, una sede que ha formado a cientos de profesionales de la región, muchos de ellos ocupando hoy cargos importantes en entidades públicas y privadas. El Molino, luego Piscina El Molino y finalmente Hotel, Discoteca y Piscina El Molino. Pasó por varias etapas, benefició a la sociedad guaviarense, marcó generaciones enteras y creó mitos o leyendas urbanas que persisten en la memoria hasta hoy. Entre los más fuertes está la de una supuesta masacre ocurrida dentro de sus instalaciones y cuyos cuerpos, según cuentan algunos, fueron enterrados en la zona donde estaban los mangos para que jamás fueran encontrados. Pero a pesar de indagar muchísimo, no tuvimos una sola confirmación de dicha masacre. Otros aseguran que los asesinatos eran frecuentes, especialmente contra personas que llegaban con grandes sumas de dinero y que luego desaparecían durante la noche, después de ser robadas y asesinadas en sus cuartos, para luego ser sepultadas bajo los mismos árboles de mango. También se habló durante años de un túnel que salía desde el edificio, cruzaba por debajo de la calle 19 y llegaba hasta la cancha de fútbol de la CDR. Según los rumores, era utilizado para guardar armas, droga y dinero, y también como vía de escape para quienes sentían que su vida corría peligro dentro del edificio. Pero debemos aclarar que en conversación con don Hernando Fonseca Rodríguez, como ya dijimos, el Diablo, la persona que lo administró por más de 5 años, él nos dijo que nada de esos rumores eran ciertos, que fueron más una mala propaganda para quitarle gente y posicionar otros negocios. Por otra parte, sí hay una historia triste que nos relató Julián Ramos sobre la época en que su familia cuidó o administró el sitio después de 1992 y hasta 1998. Julián cuenta que un hombre de la vereda Cañomacú dejó encargado a su pequeño hijo con una tía suya, y un día cualquiera, mientras Macucito, porque así le decían de cariño al niño, jugaba con un balón, dicha pelota cayó dentro de la piscina prácticamente desocupada. El niño bajó por las escaleras para recuperarla, resbaló y murió ahogado con la poca agua que había allí mismo. Intentaron
reanimarlo, lo llevaron al hospital, pero ya era demasiado tarde. Y desde entonces, algunos aseguraban escuchar por las noches a un niño jugando entre las habitaciones y los balcones, aunque jamás lograban ver a nadie. Que fuera verdad o no, eso ya es otra historia, y a estas alturas probablemente será imposible comprobarlo. Piscina El Molino, un sitio que marcó para siempre la historia de nuestro Guaviare.